Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hace poco más de un mes, en la cuenca del Ebro, se miraba el cielo esperando un milagro. Literalmente. La sequía era tan severa que las conversaciones giraban en torno a restricciones, a campañas de riego en peligro, a un futuro inmediato, francamente sombrío. Pues bien, el milagro llegó. Vaya si llegó. Pero no fue una lluvia suave y amable, ¿no? Fue un diluvio en toda regla. Fue un cambio de guión absoluto. Y lo fascinante de las fuentes que tenemos delante, no solo la cantidad de agua que ha caído, sino la velocidad, la violencia del cambio. Sí. Hemos pasado de gestionar la escasez más absoluta a gestionar la abundancia y el riesgo de inundación. Y no en un año, ni en 6 meses, en cuestión de semanas. El sistema ha sufrido un latigazo. Un latigazo, esa es la palabra perfecta. Y ese es el verdadero centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en esta recuperación espectacular y casi brutal de los embalses del Ebro en este arranque de 2026. Las fuentes que manejamos son un compendio de datos, de cifras y, lo que es más importante, de las voces de quienes están en primera línea. La misión es desgranar qué significa este bandazo para miles de familias y qué nos enseña sobre la gestión del agua en un clima que, parece haber olvidado lo que es la moderación. Es que es un caso de estudio perfecto sobre la nueva normalidad, la volatilidad extrema. Olvidémonos de las medias, ahora vivimos en los picos. Pues para que entendamos la escala de este pico, hay una cifra en los informes que me dejó helado. ¿Cuál es el dato que mejor resume esta transformación radical en tan poco tiempo? Pues a ver, el dato global es demoledor. En solo 6 semanas, la reserva hídrica de toda la cuenca del Ebro ha pasado de estar en un preocupante 57,4% 57. a un robustísimo 79,2%. Pero el porcentaje se queda corto. Claro. Traduzcamos eso a un volumen tangible. Es un incremento de casi 1.400 hectómetros cúbicos. 1.400. Cuesta hacerse una idea de lo que eso significa. ¿Qué es una cifra brutal? Pues mira, imaginemos el embalse más grande de la cuenca, Mequinenza, el llamado Mar de Aragón. Sí. Esa cantidad de agua equivale a llenar casi 3 veces ese gigantesco embalse partiendo desde cero. Es una cantidad de agua colosal que ha llegado en un suspiro. Una barbaridad. Y claro, esto no ha sido una tormenta de un día, que habría provocado más destrozos que beneficios. La clave, según describen las fuentes, ha sido casi una coreografía meteorológica, una auténtica procesión de borrascas. Exacto. El texto las nombra casi como si pasara lista. Francis, Nils, Gorretti, Harry, Ingrid, una detrás de otra casi sin descanso desde que empezó el año. Una detrás de otra. Y la siguiente, Oriana, ya está en camino. Lo crucial aquí es el efecto acumulativo, la persistencia. Las primeras lluvias no llenaron los ríos, hicieron algo casi más importante. ¿El qué? Saciaron la sed de la tierra. El suelo estaba tan seco que actuó como una esponja. Claro, se necesitaba primero rehidratar el terreno. Justo. Una vez que esa esponja se saturó por completo, cada gota que caía después ya no era absorbida, sino que escurría directamente hacia los arroyos, los acuíferos, los ríos y de ahí a los embalses. ¿Ah? Es el escenario perfecto para una recarga ultra eficiente del sistema. Una sola tormenta torrencial no lo habría conseguido. Se habría perdido muchísima agua. Ha sido la constancia la que ha obrado el milagro. Esas cifras globales son impactantes, pero lo que me parece más revelador del texto son los casos concretos, a pie de presa. Por ejemplo, el gigante de la cuenca, ese termómetro final que es Mequinenza. Los números que da la fuente son de auténtico vértigo. Son espectaculares. Mequinenza, que recoge las aguas de buena parte de la cuenca, ha pasado de tener 584 hectómetros cúbicos a casi 1.100 en un solo mes. En un mes. En un mes. Ha duplicado su volumen de agua embalsada en 30 días. Ahora mismo roza el 79% de su capacidad. Ver subir el nivel del agua allí es como ver subir la marea en un mar interior. Duplicar el agua en el embalse más grande en un mes. Es que es difícil de procesar. Pero claro, Mequinenza es el gran receptor, el final de la línea para muchos ríos. Me pregunto qué está pasando río arriba, en las cabeceras.
Pienso en el Alto Aragón, una zona tan crítica para la agricultura. Pues si lo de Mequinensa es espectacular, lo del sistema del Alto Aragón es directamente un vuelco. A ver, En su conjunto, han saltado de un 54% a un 82% de su capacidad, en el mismo mes. Y ahí vemos casos aún más extremos. por ejemplo. Mediano. Mediano ha ganado casi 100 hectómetros cúbicos y ya está al 75%. Su pareja, el Grado, está todavía más lleno, al 92%. Al 92%. Eso ya es estar casi al límite de la gestión. ¿Hay algún caso en el que ya se haya pasado de la preocupación por la sequía a la preocupación por el exceso? Por supuesto. Y ahí es donde la historia da un giro de 180 grados. Ajá. Ahí el guión cambia por completo. El caso paradigmático es el embalse de la Sotonera, en la cuenca del río Gallego. Sí. Ha llegado al 92% y ya ha tenido que empezar a desembalsar agua. Aquí es donde se materializa el latigazo del que hablábamos. Hace un mes contaban cada gota y ahora tienen que abrir compuertas para liberar agua, para hacer sitio a la que sigue llegando. O sea que el problema ya no es la escasez. El problema es la gestión de la abundancia. Ese giro es precisamente lo que más me impactó de la fuente. Porque no es solo un dato técnico, es un vuelco emocional y económico para miles de personas. Y hay una cita que lo captura de una forma brutal. Sí, la he visto. Es de José Antonio Pradas, presidente de la Comunidad de Regantes de Alto Aragón. Dice textualmente: el 28 de enero se planteó en una asamblea que no iba a haber dotación suficiente. Y repartimos el agua. Fíjate, qué situación. Y sigue: por caprichos de la meteorología, en 15 días hemos pasado a verter en el Gállego. Es que esa frase es un resumen perfecto de todo este análisis. Refleja una velocidad de cambio casi violenta y la incertidumbre radical con la que esta gente tiene que tomar decisiones que afectan a su sustento. Párate a pensar en esa asamblea del 28 de enero. Puedo imaginarme la tensión en la sala, la preocupación en las caras, las discusiones para repartir lo poco que había, planificando la miseria. Totalmente. Y 15 días después, el teléfono suena para decir que el problema es el contrario, que sobra agua. La montaña rusa psicológica tiene que ser tremenda. De pensar que vas a perder la cosecha a tener el agua garantizada es un alivio inmenso, pero la propia abundancia, como bien señala Pradas en el texto, trae sus propias paradojas. Sí, ese matiz es muy curioso. Resulta que tanta lluvia, que es una bendición, podría obligarles a retrasar el inicio de la campaña de riego. Que suele ser a mediados de marzo. Exacto. Es la ironía de la situación. Ahora mismo los cultivos tienen toda el agua que necesitan y más. No tiene sentido empezar a regar. Además, la persistencia de las lluvias y el suelo embarrado han dificultado algunas obras de mantenimiento y reparación en los canales. Que aprovechan para hacer en esta época. Justo, es un buen problema, sin duda, el mejor de los problemas que podrían tener, pero demuestra cómo un cambio tan brusco te obliga a improvisar y reajustar todos los planes sobre la marcha. La planificación se vuelve un ejercicio de funambulismo. Entendido. El Alto Aragón respira aliviado aunque lidiando con estas pequeñas paradojas. Pero las fuentes ponen un foco muy particular en otro sistema, el de Yesa, y allí el tono parece distinto, mucho más cauto. ¿Qué tiene de especial ese embalse para que la reacción no sea de euforia total? Es una pregunta clave, porque el caso de Yesa es la encarnación perfecta del problema de la volatilidad. Las cifras, a primera vista, son igual de espectaculares. Sí, lo son. Recordemos que en septiembre estaban en situación de emergencia por sequía. Ahora, Yesa ha pasado de 137 hectómetros cúbicos a 372 en un mes. Está al 83,3% y también han tenido que abrir compuertas. El alivio es real, pero, como bien dices, es un alivio con letra pequeña. Y esa letra pequeña la explica muy bien el técnico de la comunidad de regantes de Bardenas, Francisco Sagaste. Su tono es de optimismo cauto, porque esa cautela si están casi llenos. Por la propia naturaleza del embalse y de su cuenca. Yesa es, por así decirlo, un velocista, no un corredor de fondo. Vale. Es un embalse relativamente pequeño para la enorme superficie que abastece, por lo que su capacidad de reserva es limitada. Se llena muy rápido cuando vienen aportaciones fuertes del río Aragón, como ahora, pero también se vacía a una velocidad de vértigo en cuanto dejan de llegar. Entiendo. Depende de aportaciones perdurables, como dice Sagaste. No le vale con un sprint, necesita un flujo constante. O sea que la alegría actual podría ser efímera. Podría serlo. De hecho, Sagaste recuerda que ha habido otros años que empezaron de forma muy parecida, con mucha lluvia en invierno,
y que acabaron con apuros serios al final de la campaña de riego en verano. Claro. Y aquí entra la gran preocupación que tienen ahora mismo sobre la mesa, su principal fuente de incertidumbre, la nieve. La nieve acumulada en el Pirineo. Exacto. La nieve es su segundo embalse, un embalse en estado sólido, una reserva de agua estratégica para los meses secos. El escenario ideal es que se funda poco a poco. Poco a poco, de forma progresiva, garantizando un caudal constante en el río durante la primavera y principios de verano. El pánico es que llegue una subida brusca de temperaturas, un episodio de vientos del sur y funda toda esa nieve de golpe en pocos días. Eso provocaría una riada enorme y luego... ¿Y luego nada? Nada. Justo, una gran avenida de agua que obligaría a desembalsar a toda prisa para evitar problemas, perdiendo así un agua valiosísima. Y después se quedarían sin esa reserva para los meses de julio y agosto, que es cuando más la necesitan. Por eso miran al cielo con alivio, pero al termómetro con auténtica ansiedad. Es fascinante cómo esta situación, esta dependencia del día a día, conecta directamente con un debate de fondo que menciona Sagaste, el polémico recrecimiento de Yesa. Claro. Parece que este episodio de volatilidad extrema es el argumento perfecto para su causa. Es que este caso lo materializa todo. No es solo un proyecto de obra civil, es un intento de construir una defensa contra la propia volatilidad. La pregunta que los regantes ponen sobre la mesa es, si el clima va a funcionar a base de bandazos extremos, ¿no necesitamos amortiguadores más grandes? Claro. Su argumento no es solo almacenar más agua, es poder gestionar estos picos, guardar el agua de estos diluvios de febrero para poder usarla en las sequías de agosto, crear un colchón de seguridad que ahora mismo no tienen. Entendido. Es una forma de intentar adaptar una infraestructura del siglo XX a un clima del siglo XXI. Y hablando de consecuencias, tenemos las cabeceras llenas, embalses como la Sotonera y Yesa soltando agua, la nieve en el Pirineo como una espada de Damocles y una nueva borrasca oriana anunciada. Parece que todas estas piezas del puzzle encajan para crear una imagen muy concreta aguas abajo. La imagen es clara e inminente. Una crecida ordinaria del Ebro a su paso por Zaragoza prevista para este mismo fin de semana. Ya. Es la consecuencia lógica y directa de todo lo que hemos analizado. El río Gállego ya baja muy alto por los desembalses de la Sotonera. A eso se le suma el caudal del resto de afluentes pirenaicos y la lluvia que traerá la nueva borrasca. La alegría de los embalses en las montañas se convierte inevitablemente en estado de alerta en las riberas del río en el valle. Es la misma agua, pero dependiendo de dónde te pille, es una bendición o una amenaza. Exactamente. Pasamos de una preocupación, la sequía, a otra, la inundación, sin un momento de calma entre medias. Es el ciclo completo de la volatilidad en acción. Hemos hecho un viaje completo. Partimos de la angustia por la sequía de hace un mes. Hemos visto cifras de recuperación de los embalses que quitan el hipo y hemos aterrizado en la doble cara de la realidad de los regantes. Sí. El alivio gigantesco por tener la campaña salvada y a la vez una cautela profunda ante un sistema que se ha vuelto impredecible y que puede darles un susto en cualquier momento. Y si hay que quedarse con una idea, no es que ha llovido mucho. La idea clave, lo que este episodio revela con una claridad meridiana, es que la nueva normalidad es la volatilidad extrema. Totalmente. La dificultad de gestionar un sistema hídrico, unas infraestructuras y unas planificaciones económicas diseñadas para una cierta regularidad en un escenario de bandazos climáticos constantes. El titular no es llueve, el titular es el sistema sufre un latigazo cervical. Es muy buena imagen. Pasar de planificar recortes por sequía a activar protocolos por inundación en el mismo trimestre es un desafío de gestión y de resiliencia para el que, quizá no estamos del todo preparados. Totalmente. Y eso me lleva al pensamiento final, a la pregunta que nos deja este análisis. Ahora mismo, la conversación pública se centra en el alivio a corto plazo y el riesgo inminente de la crecida en Zaragoza. Pero, si levantamos la vista, este vaivén radical nos obliga a una pregunta más profunda. Estamos intentando solucionar un problema del siglo XXI, que es la volatilidad, con herramientas del siglo XX que buscan la estabilidad. ¿La única respuesta es construir muros más altos y embalses más grandes? ¿O necesitamos empezar a pensar en un modelo de gestión radicalmente distinto, uno que sea más flexible y que acepte que el río y el clima ya no se comportan como antes? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa.
Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.